Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a preguntar qué piensa, qué siente, qué hará. Normalmente, como sabéis, lo suelo hacer jueves sí, jueves no. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, apoyo, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí. Gracias, gracias, gracias. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. También te invito a unirte a mi Aquelarre, es una comunidad que he creado recientemente por un precio bastante asequible al mes. Puedes acceder a vídeos exclusivos para miembros. Subo 2 a la semana de una media hora más o menos. Y también hago encuestas para seleccionar los temas. Y el acceso anticipado a los interactivos del canal de los lunes y los jueves. También podrás tener ese privilegio por estar en la comunidad de la Aquelarre. Así que te invito a que te unas. Lo he creado con mucha ilusión. Bueno, vamos con las opciones. La primera opción, bruja verde, con el tarot Highly Sensitive. Opción número 2, bruja naranja, con el tarot Amber Moon. Esperad, que es que se me resbala porque al ser de brillo, los de brillo resbalan muchísimo. Y opción número 3, bruja azul, con el tarot Wizard. Vale, recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots y oráculos que utilizan en interactivo. También pediros perdón si en algún momento me falla la voz o me notáis así como, bueno, el habla un poco, he estado resfriada y todavía me dura un poco, tengo la garganta tocada, pero bueno, por supuesto no quiero dejaros sin vídeo, así que perdonadme si en algún momento, eh, pues eso, me notáis así, o toso, o me notáis la voz un poco mal, ¿vale? Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar en interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, bruja verde. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Opción número 1, bruja verde. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 1, bruja verde. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? La emperatriz. Bueno, uy, la emperatriz, perdón, la papisa, la papisa. No sé por qué a veces veo la papisa y digo la emperatriz. Bueno, la papisa, perdonadme. Siento que hay aquí como mucho secretismo entre vosotros y vosotras, ¿no? Puede ser que a lo mejor tú estés ocultándole a esta persona lo que sientes, o al revés, o es como que también te dicen que estás en un momento como de guiarte mucho por tu intuición, ¿no? Siento que es como que tienes ahí tu intuición a flor de piel. Estamos en un mes que es, bueno, el mes de octubre, es que están las energías, yo lo noto a flor de piel, de intuición. Yo noto mucho que este mes se potencia mucho la intuición, es un mes, bueno, pues como muy místico, el mes de octubre. Eh, Sabéis que también tenemos ahí a final de mes Halloween. No sé, es un mes como muy mágico en ese sentido, ¿no? Eh, Te veo como despertando mucho esa intuición. No se equivoca tu intuición, eres muy receptivo a- a las emociones, a tus sentimientos, a tus sueños. Vas a estar como en un periodo muy ya te digo, de guiarte por esa intuición y no te va a fallar, ¿eh? Con respecto a esta persona, muchísimo además, porque me hablan de la energía, claro, con él o con ella. Vamos a ver el hoy hacia ti. Opción número 1, bruja verde. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? El juicio, el emperador, el sol, la estrella. Bueno, veo una persona con la que tienes mucha afinidad, ¿vale? El mago, sí.
Veo una persona con la que tienes mucha afinidad, pero puede ser que ahora os hayáis distanciado o la cosa esté un poco ahí, igual estéis en contacto cero o está la cosa un poco parada, ¿no? A mí el juicio me habla de retomar el contacto, de retomar la comunicación o de que esta persona se dirige a ti. Si lleváis tiempo en contacto cero, esta persona te va a volver a hablar o vas a tener noticias de lo de ella. Sí. Veo una conexión bastante bonita y bastante marcada, pero también te digo que es como que, no sé, a lo mejor os habéis distanciado por algún motivo o ahora la comunicación no es tan fluida como antes, ¿no? Porque yo siento que hay ahí como un regreso por parte de esta persona que es como que te va a hablar más o a lo mejor va a quedar contigo o va a tener ahí un encuentro, sobre todo para hablar. Yo veo mucho comunicación, ¿vale? En los próximos días. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja verde. ¿Qué piensa esta persona de ti, de la situación? Opción número uno, bruja verde. ¿Qué piensa de ti, de la... ¿Qué piensa ahora mismo? Opción número uno, bruja verde. ¿Ves? Yo veo ahí algún tipo de conflicto, que esta persona quiere, bueno, reconciliarse contigo o intentar llegar a un acuerdo, comunicarse más. Puede ser que a lo mejor tú le hayas dicho algo que le ha sentado mal, o él o ella a ti, o que haya ahí desavenencias entre vosotros y vosotras. Entonces a mí me habla de llegar a un acuerdo, de un entendimiento, de que tú eres una persona que le importa mucho con este juicio. Es como que se va a dar cuenta de que verdaderamente eres una persona que le viene muy bien a su vida, o sea, quiero decir, es una persona que se preocupa por él, por ella, y siento que es como que va a tener ahí como este cinco de espadas me habla mucho de conflictos entre vosotros o desavenencias, pero también fíjate que me habla de parar ese conflicto, ¿no? Fíjate las cartas que explícitas son, porque dependiendo de las imágenes, por eso me gusta tener muchos taros, bueno, aparte que me encantan, lo sabéis. ¿Ves? Veo avances con este caballero de bastos. Esta persona va a comunicarse contigo si estáis en contacto cero o si habláis poquito, se va a acercar más, ¿vale? Veo ahí, mira, ¿ves? El as de oros. Está pensando en hablarte más, está pensando en comunicarse contigo, siento que es como que te echa de menos o a lo mejor, bueno, pues se acuerda mucho de ti, me sale la estrella, me sale el sol aquí en su energía, con lo cual veo ahí pues eso, mucha afinidad, una conexión muy bonita y yo siento que es como que no sé qué le pasa a esta persona, puede ser que tenga un compromiso o algo ahí que haya hecho que no hable tanto contigo o que a lo mejor a ti te haya parecido mal algo o a él o a ella, porque tú se lo has dicho, ¿no? Yo veo ahí como algún pequeño conflicto, pero esta persona sabe que tú, el tenerte cerca es un éxito asegurado. Y a mí me habla de que eres una mujer, un hombre con esta emperatriz, con unos valores increíbles, una persona que sabe lo que quiere, una persona que viene bien a los demás, ¿no? Porque eres alguien que cuida a las personas de tu entorno, muy protector, protectora. Yo, esta emperatriz también me habla de crear el mundo que tú quieres crear en cuestión de relaciones, ¿no? No solo amorosas, sino que eres una mujer, un hombre que te das a los demás, que les proteges y a esta persona le encanta tu energía. Es como que no quiere dejar de hablar contigo. Mira, el mago y el mago otra vez, ¿no? Bueno, piensa bastante en ti, te tiene mucho cariño, yo veo aquí como sentimientos, puede ser que hayáis estado, como te digo, alejados, pero está pensando en retomar el contacto, ¿ves? Están las cosas ahora un poco paradas, igual no estoy en mi mejor momento, o tú, o ha habido ahí algo que nos ha afectado mucho, o que yo te he dicho, que tú me has dicho, ha habido ahí a lo mejor alguna discusión, o algo que no nos ha parecido, no, es como que alguna desavenencia, ¿no? Que hemos tenido entre nosotros, nosotras. Yo veo eso. Y vamos a llegar a un entendimiento, vamos a llegar a un acuerdo, voy a intentar comunicarme contigo, puede ser en algunos de los casos que habléis, pero poco, ¿vale? Fíjate, el juicio y la emperatriz. Otra vez se repite el juicio. Yo a mí esta emperatriz me habla mucho de eso, ¿no? De avances, de que le encantas, le gustas muchísimo y esta persona te tiene mucho cariño y quiere que estés en su vida. Entonces yo siento que puede ser que haya habido ahí, pues, bueno, pues ya te digo, como algún parón en vuestra comunicación o que la comunicación no esté siendo tan fluida. Y yo siento que hay ahí estancamientos, pero esta persona quiere retomar el contacto, ¿no? Si te ha hecho daño, puede ser que a lo mejor intente, igual no pedirte perdón, pero bueno, pues intentar estar más cariñoso, cariñosa contigo, ¿no? Veo ahí comunicación. Siento que es como que esta persona ahora mismo no está bien. Puede ser a lo mejor que haya tenido recientemente algún proceso de separación con alguien o algún duelo o que no esté bien ahora mismo. Y puede ser que lo haya incluso pagado contigo, ¿no? En el sentido de que a veces cuando no estamos bien nos enfadamos con las personas que más queremos, decimos cosas que no sentimos. Veo algo de eso. O que tú le hayas dicho algo que a lo mejor no le haya sentado bien, aunque es la verdad, porque este es de espadas me habla de verdad, ¿no? Me habla de ser sincera, sincero,
y puede ser que esto le hayas ofendido o no le haya gustado mucho, pero veo ahí como conversaciones, puede ser que esta persona te diga lo importante que eres para él o para ella, porque sí, esta persona siento que le encantas, ¿no? Otra vez la papisa, me habla ahí de que vas a conectar mucho con tu intuición. Esta persona te ve muy sabia, muy sabio, como que no fallas en tus predicciones, ¿no? Puede ser que le hayas dicho, le hayas dado algún consejo que le ha sentado mal o le hayas dicho algo, pero es que nunca fallas. Te ve como muy mística, muy místico, porque eres una persona que tu intuición eh, es como que nunca falla. Eres, vamos, muy brujo, muy bruja, aciertas muchísimo con esa intuición que tienes. Y te dicen que te sigas guiando por ella porque es que no te falla nunca. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja verde. ¿Qué piensa esta persona de ti y la situación? Opción número uno, bruja verde. ¿Qué piensa de ti y la situación? Contigo. El juicio, no para de salirme el juicio. El regreso, intentar llegar a un acuerdo, una reconciliación, bueno, acercar posturas, ¿no? Pues puede ser que a lo mejor, bueno, pues mira, yo no te he dicho, no he sido sincero, sincera contigo, a lo mejor la mentira, fíjate, o te he hecho daño. Me habla ahí de conexión, la conexión que tenéis. Puede ser que te pida incluso perdón por su comportamiento. Oye, pues a lo mejor no he estado a la altura de las circunstancias. Puede ser que te haya mentido en algunos casos, que te haya hecho daño. Y yo le veo como superando ahí miedos, asumir las responsabilidades a la hora de ser asertivo o asertiva contigo, de transmitirte que verdaderamente se ha equivocado. Yo veo una persona que a veces se auto boicotea, ¿no? Como que eh, piensa que no se merece ser feliz o... Y yo siento que le das muy buenos consejos y esta persona es como que, no sé, no le veo ahora mismo muy bien, ¿eh? También te digo. Vale, vamos a ver qué siente por ti. Que yo te digo que sí que aquí hay algo, ¿eh? Ya me hablan ahí con esa emperatriz, la reina de copas que también me salió. Yo siento que sí hay un cariño y yo siento que ya tiene sentimientos por ti esta persona, ¿eh? Más allá de una amistad o de cariño. Opción número uno, bruja verde. ¿Qué siente por ti? ¿Qué siente por ti esta persona? Bueno, tiene mucho miedo, guarda mucho sus sentimientos bajo llave, me dicen, ¿no? Es como, por un lado sí que le apetecería a lo mejor hablar contigo sobre sentimientos o sobre lo importante que eres para él o para ella, pero yo siento que guarda bajo llave esto, porque es como, bueno, tengo miedo, no sé si es buena idea decirle algo, las cosas están paradas, estancadas, siento que aquí ha habido a lo mejor alguna, bueno, pues puede ser a lo mejor que esta persona no está fluyendo contigo como a ti te gustaría, ¿no? Y ha habido aquí como, te has sentido un poco traicionada, traicionado por su parte, ¿no? Siento que es una mujer, un hombre muy atractivo, atractiva, puede ser que sea empresario, empresaria, y a mí este rey de bastos me habla de que es alguien con mucha, ¿cómo te diría? A ver, me está llegando la palabra, pero me cuesta. Como una persona con mucho sesapil, ¿no? Con mucha atracción, que llama mucho la atención, que puede ser que a lo mejor sea jefe o jefa, que sea emprendedor, emprendedora, que tenga su propia empresa, que es alguien que llama la atención, ¿no? Ese sesapil es, pues eso, alguien muy atractivo, atractiva, que engancha, que llama mucho la atención, no solo físicamente, sino cómo habla, cómo se mueve. Siento que es como muy conquistador, conquistadora, una persona así, ¿no? Mira, me sale aquí el diablo también, es como que sí, puede ser tener ahí bueno, pues un entorno que a lo mejor no es muy favorable, a lo mejor gente que no le quiere muy bien o que a lo mejor, pues bueno, pero yo veo una persona empoderada, también te digo, porque con el diablo y el rey de bastos me habla de alguien muy empoderado, de alguien que llama mucho la atención, ¿no? Bueno, no te suelta, es una persona que aunque a lo mejor las cosas estén paradas o estancadas o hable poco contigo en estos momentos o nada, siento que es una persona que no te ha soltado para nada, aunque esté todo ahora un poco parado o la comunicación no sea tan fluida. Veo a alguien que está indeciso, indecisa a la hora de avanzar más contigo, pero sí que es verdad que es como que tú a lo mejor has puesto ahí freno, ¿no? O a lo mejor le has dicho alguna palabra que no le ha sentado muy bien, o a lo mejor, a mí la reina de espadas me habla ahí de pero es que te veo una persona muy afín a él o a ella, ¿eh? Porque yo siento que sois los dos, las dos personas como muy inteligentes, cultas. Puede ser que tú también tengas una empresa o que si no tienes una empresa trabajes para otros, pero eres como muy, fíjate, esta chica es una historiadora, ¿no? O alguien que se dedica a ello.
esta persona, tú, por la que me preguntas, puede ser que haya estudiado historia o que sea, o que se le interese mucho la historia o el arte, no sé, para algunos, cógelo si te resuena, puede ser que sea así, ¿no? Y también me habla de una persona como muy, muy curiosa, curioso, alguien que le gusta mucho, pues como mirar a ver, con muchas inquietudes, le gusta mucho la curiosidad, ¿no? El, bueno, saber más. Sí, es que veo eso. Además, tú eres muy analítica, eres una persona muy analítica, eres una persona muy inteligente, muy sabia y todo eso, esta persona lo sabe. Bueno, Leo, llamas muchísimo la atención. Gustarle le gustas mucho, te digo, pero es verdad que a la hora de avanzar contigo las cosas están paradas y yo aquí con este siete de espadas puede ser que te haya mentido o no haya sido del todo claro, clara, ¿vale? Porque la luna me habla ahí también y la mentira me salió antes, fíjate. Puede ser que sea profesor, profesora esta persona o tú también, ¿eh? O que hayas estudiado para ser profesora, profesor en algunos de los casos. Siento que es como que tenéis mucha afinidad, pero aquí hay cargas, le encantas con este 9 de copas. O sea, aquí hay, yo siento que hay sentimientos. Esta persona siente algo más allá de una simple amistad, ¿no? O relación cordial. Pero de momento están las cosas paradas, de momento siento que, bueno, que es como que cuando habla contigo le das equilibrio, le das paz, pero es verdad que yo veo aquí tiempo, me hablan de tiempo, indecisión, mucha indecisión, ¿no? A mí me sale aquí los enamorados. ¿Qué siente? Bueno, pues sí que es verdad que la traes muchísimo, pero luego también, ahora están las cosas como muy cortantes entre vosotras, ¿no? Está en la relación un poco, el vínculo, ya te digo, puede ser que le hayas dicho algo que no le haya sentado del todo bien, o que, bueno, que no esté en su mejor momento él tampoco, o ella, a lo mejor tiene pareja, o hay algo que le frena, porque veo cargas. Opción número uno, bruja verde. ¿Qué siente por ti esta persona? Opción número uno, bruja verde. ¿Qué siente por ti? Bueno, te veo una mujer, un hombre muy sensible. Y yo siento que él también es sensible, ella, ¿eh? Aunque a veces te lo oculta. Estáis ahora en un intervalo de, bueno, de a trabajar más por la relación. Siento que este intervalo de parón, ¿no? Que aquí hay un parón bastante marcado, o que a lo mejor no es un parón total, pero sí que es verdad que veo como que, ya te digo, la comunicación está como más estancada. Es por un propósito, no es por casualidad. Lo necesitáis y yo siento que sí que esta persona siente algo por ti, le encanta, le gusta mucho, le encantas, le gusta mucho hablar contigo, siente una amistad muy verdadera, muy pura, pero a la vez yo siento que te tiene un cariño que ya no es solo de amistad, ¿no? Hay unos sentimientos bastante bonitos por ti. Siento que es como que puede ser que esta persona haya traicionado tu confianza o que ahora mismo estés un poco dolido con él o con ella. Pero yo siento que esta persona va a volver. Mira, con este entremezclarse, va a volver hacia ti. Es como que las cosas son más simples y esto yo siento que va a evolucionar. Poco a poco sí que siente por ti. Y esto, mira, yo siento que poco a poco esto se va a transformar en amor, ¿no? En amor de pareja. Va a evolucionar en amor de pareja, pero de momento, pues como te digo, van las cosas un poco lentas. Este parón lo necesitabais, con lo cual me hablan también de eso, ¿no? Vale, vamos a ver qué hará próximamente, cómo seguirá vuestra relación. Vamos a ver. Por último. Opción número uno, bruja verde, ¿qué hará esta persona? Opción número uno, bruja verde, ¿qué hará contigo, con la relación que hará? Bueno, yo siento que va a seguir ahí, ¿eh? A lo mejor, pues bueno, no tan asiduamente. Yo siento que más adelante va a empezar a hablar más contigo. Veo un regreso que va a abrirse más hacia ti. Le encantas. Yo siento que sí que le gusta mucho cómo eres, lo que le hace sentir también. Veo de momento indecisión con este dos de bastos, pero bueno, poco a poco, ¿no? Poco a poco siento que vuestra relación es un éxito y que estéis bastante compenetrados, compenetradas. Esta persona no te olvida, sí que tiene sentimientos por ti, como te digo, más allá de amistad. Yo no le veo enamorada, enamorado de ti, pero poco a poco, ¿no? Y sí que veo aquí con este juicio una vuelta, un regreso, como que va a intentar equilibrar las cosas con este 6 de oro. Si algo te ha sentado mal, va a intentar reconciliarse contigo, pedirte perdón. Puede ser que haya terceras personas en algunos de los casos. Yo veo aquí como otra persona que puede ser a lo mejor, pues una pareja, adáptalo, ¿no? Porque sí que me sale aquí para algunos terceras personas. Si no, pues una situación que él tiene o ya tiene que no es la mejor para avanzar contigo, ¿no?
Esta persona va a intentar ser justo, justa contigo, equilibrado, equilibrada. Siento que sabe que ha cometido un error grande. Me sale mucho el trabajo, está bastante liado, liada con el trabajo, ahora mismo. Yo la veo bastante centrada en su trabajo y con poco tiempo libre, ¿eh? Pero bueno, veo como que va a hablar contigo, yo puede ser que en muchos de los casos te proponga quedar, ¿eh? Quedar, veros, tener una conversación de cara a cara, en muchos de los casos, si no, pues a lo mejor online, si estáis lejos. Pero yo veo como un acercamiento bastante potente cuando menos te lo esperes. Me sale aquí el loco y el mundo, ¿vale? Cuando menos te lo esperes, esta persona te va a proponer quedar o va a tener ahí una conversación. En la mayoría de los casos, quedar, porque con este 3 de euros veo quedar, un acercamiento, ¿no? Y esta persona se siente como de la familia. Va a intentar enmendar su error si ha habido algo que te ha sentado mal, ¿no? Le veo un conflicto, le veo durmiendo mal, le veo pasando momentos duros ahora mismo y también te veo a ti mal. Piensas bastante en cómo estará, piensas bastante, te veo durmiendo mal, te veo, tienes que descansar más, me están diciendo, ¿eh? Y esto me lo están diciendo alto y claro, 9 de espadas me habla ahí que tienes que descansar más. Bueno, es como que va a intentar, pues, curar la relación, ¿no? Mira, me sale aquí el paje de bastos, como hablando contigo, intentando llegar a un entendimiento, a un acuerdo, a una reconciliación. Fíjate este rey de este paje de bastos, perdón, que tiene ahí, bueno, pues como la curita, ¿no? Es como, venga, voy a poner ahí una venda a nuestra relación, sé que me he portado mal o sé que ha habido algo que no te ha gustado con este 5 de bastos, pero vamos a intentar llegar a un acuerdo, a un entendimiento. Sí que es verdad que tú siempre tienes razón, eres una mujer, un hombre muy intuitivo, a veces es como que no he sido claro contigo, Clara. Y después de un tiempo de parón, yo siento que esta persona te va a decir que todavía, bueno, pues que no te quiere perder, que yo siento que le gustas muchísimo, con lo cual veo ahí un acercamiento. Sí, veo un acercamiento. Hay aquí, te sale otra persona, que también puede ser que a lo mejor tú tengas pareja o hay alguien interesado en ti. Veo avances, ¿vale? Conversaciones, que esta persona va a hablar contigo, que te va a decir a lo mejor que te va a pedir incluso perdón o, bueno, va a intentar hablar contigo y explicarte ciertas cosas. Veo explicaciones, me habla mucho de explicaciones, ¿vale? Así que, bueno, eso es lo que estoy viendo. Cómo explicarte lo que le pasa, intentar, pues eso, que vuestra relación no se enfríe, aunque yo siento que se ha enfriado un poco, pero bueno, que esta persona es que es verdad que le importas, ¿vale? Es lo que estoy viendo. Así que es lo que me dicen. Opción número uno, bruja verde. ¿Qué hará próximamente esta persona? ¿Qué hará próximamente? ¿Ves? Veo ahí algún encuentro, ¿vale? En muchos de los casos puede ser que te proponga quedar, ir a dar un paseo por el parque, un sitio, a lo mejor veo mucha vegetación, no sé, a lo mejor que te invite a algún sitio, pues es un parque, un sitio con vegetación, un sitio al aire libre, también a lo mejor porque te invita a tomar algo, veo ahí como sí, un encuentro, ¿no? Y bueno, esta persona siento que es como que también la veo comprometida con otras cosas, puede ser que tenga pareja, la veo a veces como también el tiempo que pasa en casa muy pendiente de estar descansando, de otras cosas, puede ser que tenga hijos también, o hijas, me sale aquí los hijos. Entonces es eso, es como que le veo ahora que no te ha olvidado para nada, pero veo ahí como mucho obstáculo, ¿no? Lo que pasa es que sí, va a romper luego con los obstáculos, siento que poco a poco vais a tener acercamientos después de los conflictos es como que va a romper con todo eso, va a dejar atrás personas falsas, cargas que tiene ahí. Y yo lo que más estoy viendo es comunicación, acercamientos, y yo siento que sí que va a proponerte quedar, sobre todo, veros. Si vivís muy lejos y no puede ser, pues tener una conversación por teléfono o por mensaje. Veo comunicación. En esta opción veo mucha más comunicación de la que tenéis ahora mismo. Puede ser que en algunos de los casos esté la cosa en contacto cero. Opción número uno, bruja verde. Vamos a sacar un consejo para ti. Opción número uno, bruja verde, un consejo para ti. Extraño San Valentín, el amor es extraño. Bueno, te dicen que a veces el amor pasa por varias fases, que el amor principal es el amor propio, o sea, que mires por ti, por tu felicidad, que sigas adelante, que esto es parte de la vida. Bueno, pues a veces muchos amores traen aprendizajes, así que siento que estás ahora en un aprendizaje bastante marcado en relación a esto, ¿no? A esta relación, o sea, este vínculo con esta persona. Princesa del Nautilo, intenso crecimiento personal. Toda esta conexión que tienes con esta persona es para tú.
crecimiento personal. Esto no ha venido por casualidad, siento que es para que crezcáis mutuamente. Tú le vas a mandar, tú le estás enseñando muchas cosas a esta persona y esta persona a ti, ¿vale? Nada ocurre por casualidad. Opción número uno, bruja verde, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda con tu situación, esta no es tu opción. Puedes pasar a ver otras opciones o vídeos atemporales que hay en el canal de este mismo tema. Si te ha gustado, por favor, dame un like, coméntame, comparte mi vídeo, me ayuda a crecer, a tener más visualizaciones. A veces es complicado, duro este trabajo. Parece fácil, pero no lo es, de verdad. Bueno, a ver, es que todos los trabajos necesitan constancia, me refiero, y al final, pues bueno, somos humanos y también, y me ayuda a continuar. Muchas gracias por todo, por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí, y nos vemos en próximos interactivos. Que vaya muy, muy, muy bien. Hasta pronto. Opción número 2, bruja naranja, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Vamos a ver, opción número 2, bruja naranja, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 2, bruja naranja, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? La papisa. Bueno, siento que estás ahora en un momento como muy de introspección, con esa intuición a flor de piel. Puede ser que esta persona te haya ocultado alguna cosa o que esté un poco, bueno, pues no siendo clara contigo, ¿no? Vamos a ver más, vamos a ver la energía de esta persona hacia ti. Opción número 2, bruja naranja, ¿cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 2, bruja naranja, ¿cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? La templanza, el loco. Fíjate, lo que estoy viendo aquí en esta opción es un poco, a ver cómo te lo transmito, porque me está llegando la... Muchas veces me llega la sensación y me cuesta transmitir con palabras lo que siento, así que perdóname si a veces, bueno, pues no me expreso todo lo bien que me gustaría, pero es que es complicado, ¿no? En algunas ocasiones es como, me llega la sensación, me llega la emoción y transmitirlo con palabras, bueno, pues me resulta complicado en algunos momentos. Esta persona es como que tiene un comportamiento un poco una de cal y una de arena, ¿no? A veces te hablo, otras veces no, a veces parece que estoy receptivo o receptiva a ti, como un poco con este loco, ¿va? Va y viene, el ermitaño me habla ahí de introspección, a veces estoy muy introspectivo, introspectiva, a veces estoy como muy hermético, hermética, pero con este loco, bueno, pues sí que otras veces como cuando menos te lo esperes a lo mejor te contacto o te digo que quedemos, es como esta rueda de la fortuna me habla de eso, ¿no? De cambios, cambios, mucha indecisión, a mí los enamorados me hablan aquí de indecisión, me hablan de una persona que a lo mejor puede ser que tenga pareja también u otra opción o que haya ahí, bueno, pues desavenencias en ese sentido de, bueno, hay algo más, condicionamientos, pero sí que veo más o menos comunicación de vez en cuando, pero con la luna, fíjate, alguien oculto también a veces, oculta o que a lo mejor no es claro, sincero, sincera contigo, no te expresa a lo mejor sus sentimientos abiertamente. Es alguien un poco ambiguo, ambigua, ¿no? Alguien que sí, pero no, ahora te escribo, ahora te llamo con esta templanza, bueno, pues sí, o ahora tenemos comunicación, ahora quedamos, pero en otros momentos, pues a lo mejor no fluyo con la relación o me muestro más frío contigo, o no te escribo, o no sabes nada de mí, ¿no? Veo un poco una persona que funciona por impulsos, también con ese loco, ¿no? Vamos a ver más. Opción número 2. ¿Qué piensa esta persona de ti en la situación? ¿Qué piensa? Opción número 2. Bruja naranja. Que me caen las cartas. Bueno, pues esta persona está pensando en proponerte quedar, si a lo mejor os habéis visto recientemente, o tener un encuentro para algunos de vosotros. Si tenéis una relación en oculto, si esto te resuena con esa luna, pues va a haber ahí algún encuentro, sí que te va a proponer quedar para algunos. Si no tenéis nada en oculto, pues bueno, esta persona puede ser que la veas o le veas en algún sitio que coincidáis con más gente también, con este 3 de copas. Pero fíjate, me habla como que esta persona necesita equilibrio, equilibrarse, que ahora mismo como que no sabe lo que quiere contigo o que puede ser que a lo mejor sí que tengáis ahí algo, pero si estáis en una relación en oculto, esta persona no quiera avanzar a tener algo más estable contigo. Si no estáis en oculto, pues bueno, es alguien que tiene ahí como conflictos o condicionamientos que no termina de avanzar. Puede ser que a lo mejor ahí tenga pareja, si no tiene pareja, pues ahí hay otro tipo de situación, ¿no? A lo mejor no está en su mejor momento ahora para tener una relación estable o no quiere. Yo veo que las cosas van muy lentas con este caballero de oros. ¿Ves? A la hora de concretar algo contigo, esta persona piensa que no es el momento o que a lo mejor ahora mismo, pues,
no tiene claras las cosas, ¿vale? Veo que tú estás poniendo límites. Mira, a mí esta reina de espadas, me da igual que seas hombre o mujer, me habla de una persona que está poniendo límites con respecto a esto, ¿no? Bueno, puede ser que te estés cansando de su comportamiento, que a lo mejor quieres ya cerrar un ciclo, avanzar, que con este as de bastos aquí hay muchísima atracción, muchísima pasión. Yo te digo que seguramente, bueno, pues si habéis quedado, si habéis tenido algún encuentro pasional, es verdad que os ha ido muy bien, o que a esta persona le apetecería tener algún encuentro pasional contigo si no habéis tenido nada, pero es verdad que ya te digo que aquí hay mucho condicionamiento, estoy viendo. Entonces, ¿qué piensa? Bueno, pues a la hora de avanzar se corta mucho, tiene que romper aquí con una situación, una situación que le obstaculiza para estar contigo, ¿no? Como compromiso. A mí estos enamorados y esta torre me habla de que tiene que romper ahí un vínculo o una situación, ¿no? Hay mucha indecisión con estos enamorados, no sabe si es buena idea avanzar, ve a una persona como un poco ambiguo muchas veces, con ese loco, va y viene. Entonces, bueno, pues siento que aquí hay como bueno, un sí pero no, una de cal y una de arena, piensa mucho en ti, sí, pero hay conflicto, se resiste a avanzar. Yo le veo ahora también un poco parado, parada, mucha indecisión veo bloqueos por su parte, no tiene la fuerza necesaria para avanzar al 100% contigo. Fíjate, el caballero de bastos y la fuerza, los bloqueos aquí con el 8 de espadas. Entonces es eso, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo veo que esta persona sí que tiene sentimientos por ti, o sí que hay algo, ¿no? Con este caballero de copas le llamas bastante la atención, le gustas mucho, pero claro, es un sí pero no. O sea, es lo que estoy viendo es que piensa mucho en ti, pero hay muchísima indecisión. Puede ser que en algún momento te haya dicho que tiene sentimientos por ti, que quiere estar contigo, pero luego a la hora de avanzar no se le termina de decidir, ¿no? A mí este juicio me habla también de que a veces regresa hacia ti, de que a veces te dice que sí que tiene sentimientos o de que sí que quiere estar contigo, pero hay muchísima indecisión por su parte. ¿Qué pasa? Que el comportamiento de esta persona hacia ti te hace daño. Fíjate el 3 de espadas. Yo te veo a veces pasándolo mal, sufriendo por amor, porque yo sí que te veo que estás bastante enganchado con esta persona, o que incluso en muchos de los casos pues sí que le quieres, ¿no? Y quieres que las cosas, bueno, pues se hicieran de otra manera, fueran diferentes. Pero es alguien que le gustas mucho, piensa mucho en ti, pero también muy alocada, una persona que funciona por impulsos, el loco otra vez, que tiene como, es una persona como con muchas sorpresas, ¿no? Muchos cambios, a veces igual te dice vamos a quedar, vamos a vernos, quiero estar contigo, quiero una relación estable, luego no, luego sí. Mucho, es como una montaña rusa de emociones con él o con ella. Con el caballero de bastos le apetecería muchísimo avanzar. Fíjate, yo siento que es verdad que aquí hay muchísima atracción y piensa mucho en ti. Esto es como un flechazo. Fíjate, este caballero de bastos con la flecha, esta chica, esta mujer tiene esa flecha, ¿no? Entonces yo siento que es como un flechazo. Cuando os veis o cuando quedáis, aquí hay muchísima pasión. Esta persona es como que le encantas, le gustas muchísimo, pero es un ni contigo ni sin ti. Con esa indecisión. Es que yo los enamorados a mí me habla mucho de eso, ¿no? De mucha indecisión, de no saber lo que quiere contigo, bueno, pues es que estamos así en un momento de que no avanzamos, tampoco retrocedemos, pero estamos, no se sabe. Y yo veo que incluso te hace daño esta persona. ¿Piensa mucho en ti? Sí. ¿Estás en su mente? Sí, pero no termina de concretar algo estable y serio contigo y yo siento que esto a ti te está haciendo daño, ¿eh? Con ese 3 de espadas, ojo. Entonces ya depende de ti el soltar esta conexión o decirle, mira, o avanzas o yo no voy a esperar más por ti. Eso ya, yo os digo lo que hay, lo que veo en las cartas. Muchas veces me ponéis en comentarios, si alguien te quiere te lo demuestra, soy partidaria de eso totalmente, si alguien te quiere te lo demuestra, pero cada persona pasamos por unas circunstancias, cada persona tenemos nuestro momento vital, entonces juzgar es gratis, yo no juzgo a nadie. Y bueno, ya depende de ti. Yo te digo lo que veo en las cartas, ¿vale? Para bien o para mal. Así que ya depende de ti seguir aquí o hablar con esta persona. Muchas veces no hablamos con las personas. A mí me llegan a veces, pues, en las consultas. Bueno, quiero saber si esta persona, pues, está interesada en mí o va a apostar por mí. Y muchas veces es más fácil preguntárselo a esa persona, ¿no? Que a mí, a las cartas. No sé, a veces tenemos que ser más directos, que haya más comunicación. Siento que vivimos en un mundo de prisas, de rutinas, de tal, y no vamos directos al grano. Oye, me pasa esto, ¿qué quieres conmigo? Decídete, o no te decides, o si no te decides, yo continúo con mi vida, no voy a esperar por nadie, ¿no? Pero ya, cada uno tiene un aprendizaje y
Bueno, pues yo no soy quien para deciros lo que tenéis que hacer, pero yo siempre intento ayudar y aconsejar lo mejor posible, eso también os digo. Opción número 2, bruja naranja, ¿qué piensa esta persona de ti, de la situación, contigo? Tiene que superar miedos, hay que superar obstáculos, miedos. Siento que sí que está como muy anclado en ti, no te olvida, ¿vale? Pero es verdad que tiene ahí como, bueno, mucho freno, ¿vale? El balance. Puede ser a lo mejor que tenga pareja o que esté mirando hacia atrás, hacia su pasado, hacia momentos que no le han ido bien en el pasado. Fíjate, el abandono. Puede ser que se haya sentido abandonado, abandonada en su infancia por sus padres o incluso abandonado, abandonada con una pareja, ¿no? Tiene aquí como mucho trauma del pasado, yo siento. Fíjate, con esa luna que me salió antes y el loco, es una persona un poco muy difícil de llevar. El síndrome de El Salvador. Vale, tú tienes ahí un síndrome como que tienes que salvar a esta persona. No. Las personas tienen que salvarse solas. Todos tenemos que ponernos nuestra parte y no podemos salvar. Esta frase la digo mucho porque no puedes salvar a alguien o ayudar a alguien que no se deja ayudar ni salvar, ¿no? O sea, por mucho que pongamos de nuestra parte o que intentamos salvar a alguien para que esté mejor, para que tome decisiones, para que si, bueno, pues para que esté feliz en su vida, no somos salvadores, salvadoras de nadie si no se deja a esa persona ayudar ni salvar. Entonces también, bueno, pues yo siento que aquí puede ser que esta persona te pida perdón en algún momento puntual por no accionarse. Estáis muy conectados, conectadas, pero ¿piensa mucho en ti? Sí, pero luego yo siento que es una conexión que te hace daño. Igual lo que te está pidiendo la vida, el vínculo, el universo es rompe con esto porque no va a ningún lado. Y si verdaderamente esta persona es para ti, va a reaccionar y va a tomar acción con respecto a ti, ¿no? Opción número 2, bruja naranja. ¿Qué siente por ti? Opción número 2, bruja naranja. ¿Qué siente por ti? Bueno, siente que no está siendo justo, justa contigo. Fíjate la justicia, los enamorados, mucha indecisión. Hay aquí mucha indecisión, se repiten las cartas. Estoy incidiendo mucho en los enamorados porque no sé, en esta opción me está marcando mucho esta carta, los enamorados, ¿no? Es una persona un poco ambigua, es una persona que no sabe, no se define. Los enamorados me habla también. Fíjate que los enamorados son energía masculina y energía femenina que tenemos todos. Todos tenemos energía femenina y energía masculina. La energía femenina es la energía de recibir y la energía masculina es la energía de dar. Con lo cual esta persona es como que no es justo, justa a la hora de darte lo que recibe por tu parte. Tú estás poniendo más de lo que recibes por parte de esta persona. Entonces, ojo porque ahí lo que me están diciendo las cartas es que tienes que eh, darte cuenta si esto te compensa. Si te compensa estar con una persona que hoy es blanco, mañana es negro, que hoy es gris, que luego vuelve, que luego no, que a lo mejor sí, que luego te vuelve loco, loca, ¿no? Entonces, bueno, pues estás poniendo tú mucho más de tu parte que esta persona. ¿Te merece la pena? ¿Te compensa? Me están diciendo las cartas. Pregúntate esto. ¿Te hace feliz o te hace daño? Yo siento que te hace daño porque me están contando, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué siente por ti una persona que a veces es un poco egoísta? También le veo. Está centrada en su trabajo o su estabilidad familiar, laboral, si no tiene hijos o eso, pues algo ahí, su situación económica también siento. ¿Le gustaría tener un éxito contigo? Sí. ¿Le gustaría darte una oportunidad más allá de lo que tenéis? ¿Una relación más estable? Sí, pero no termina de soltar. Veo ahí como terceras personas, veo o condicionamientos ahí bastante marcados. Una persona que necesita tiempo, una persona que no avanza muchas veces, muy caprichoso, caprichoso, inmaduro, inmadura también a lo mejor, que mira mucho por sí mismo, por sí misma, por sus intereses me refiero y se resiste a avanzar. Van las cosas muy lentas, sí que siente algo por ti, sí, pero tiene que romper ahí con algo que no termina de hacerlo. Veo bloqueos, no tiene la fuerza necesaria para avanzar, mucha inestabilidad, el 2 de bastos me habla ahí como de dudas. ¿Retoma la relación contigo? Sí, de vez en cuando habla contigo, quedáis, a lo mejor os veis, tenéis un encuentro pasional para algunos de vosotros, adáptalo, veo ahí como ese juicio, ¿no? Avances. Pero luego el caballero de espadas me habla ahí de no luchar por una relación, de estar indeciso, indeciso. ¿Te hace daño esta situación? Es una persona muy inestable, loco. Ahora sí, ahora no, ahora voy, ahora vengo. Indecisa también, el loco y el 2 de espadas. Entonces, bueno, depende ya de ti.
Sí que te digo que es un hombre o una mujer muy que enamora, ¿no? Es como que engancha. El caballero de copas aquí con esta energía me habla de una persona, mira, puede ser que te haga algún regalo con este seis de oros, que a lo mejor tenga detalles contigo de vez en cuando para conquistarte, para mantenerte ahí en vilo o para mantenerte ahí enganchado, enganchada a su energía, a él o a ella. Eh, pero claro, después es como que no termina de avanzar. Mira, la rueda es de la fortuna, es como a veces parece que te sientes que la atraes muchísimo, que le gustas mucho, tiene detalles contigo, a lo mejor te hace algún regalo, te dice que podéis quedar, qué tal, y luego a lo mejor igual está 2 o 3 días sin hablarte, o una temporada, o... Esta opción es muy inestable, un sí pero no. O sea, un sí pero no, bueno, de libro, de manual, ¿no? Un sí pero no. Ahora sí, ahora no, no me apetece quedar contigo, ahora me apetece estar a tu lado, ahora sí, ahora... Entonces, claro, yo siento que te está haciendo daño esto, porque tú quieres algo más estable. Opción número 2, bruja naranja. ¿Qué siente por ti esta persona? Y yo te diría que sí que hay sentimientos, ¿eh? O por lo menos sí que a esta persona le interesas, pero no te quiere bien, ¿eh? No, esta energía es una energía un poco de no quererte bien. ¿Por qué? Porque no te produce paz. Las personas que te quieren bien te producen paz, te producen felicidad. No hay que forzar nada, todo fluye, ¿no? Y yo con esta persona no lo veo, ¿vale? Bueno, siento que va a haber ahí conversaciones, esta persona de vez en cuando te habla, habláis, pero te sientes sola, solo, porque es una persona con la que no puedes contar a veces, ¿no? Puede ser que le escribas y no te conteste, si no es el momento o no tiene un momento bueno. Tienes que buscarle constantemente para que te haga caso. Es como que tienes que constantemente forzar la comunicación, la relación, poner de tu parte tú sola, tú solo, él casi o ella no se interesa por ti. Entonces yo veo una búsqueda constante por tu parte para que esto vaya hacia adelante. Entonces, ¿te compensa? ¿Te hace feliz? Pregúntate todo eso, me están diciendo, ¿no? Siento que estos días vas a estar como muy conectada con la naturaleza, conectado con la belleza de la naturaleza y siento que te dicen que te apoyes en tus seres queridos porque tienes muchas personas que te quieren. También si quieres ir a terapia psicológica o hacer algún tipo de apoyo, aparte ya de apoyarte en tus seres queridos, personas de tu entorno, que siento que tienes mucha gente que te quiere, apoyarte en terapia psicológica o acudir a un profesional que te ayude de la salud, mental sobre todo, porque te veo como desanimada, desanimado. A lo mejor necesitas descansar más, también me dicen, e incluso, pues bueno, puedes ir a lo mejor al médico para que te revise tu salud física, por supuesto. Todo eso siempre lo aconsejo desde aquí y viene muy bien, ¿no? ¿Ves? A que te hagan igual una evaluación. Porque yo te veo un poco como también puede ser que a lo mejor estés anímicamente mal ahora mismo, ¿no? También por esta situación. Bueno, esta persona te pide paciencia, esta persona te pide que le esperes, que la esperes, pero al final ya te digo que no. Tu comprensión está llegando ya a su fin. Y yo siento que tú te tienes que poner en el lugar de los demás, pero también los demás se tienen que poner en el lugar de ti. Entonces, en el lugar tuyo. Entonces, vigila eso, si te está compensando esta relación, si verdaderamente merece la pena estar ahí enganchada, enganchado con alguien que no te está dando lo que tú das y que además yo siento que te está costando incluso, pues, anímicamente es que te veo hasta mal, ¿no? Incluso de salud, a lo mejor puede ser que estés en un bache de salud ahora mismo, pero también esto influye muchísimo, ¿vale? Porque, hombre, por supuesto, influye muchísimo de las personas con las que nos rodeamos, en nuestro entorno, nuestro trabajo, todo influye muchísimo. Vamos a ver más. Opción número 2, bruja naranja. ¿Qué hará? Vamos a ver qué hará esta persona próximamente. Opción número 2, bruja naranja. ¿Qué hará? Bueno, yo siento que va a seguir ahí, intentando engancharte. Yo te veo como un poco con ya harto de esta situación, ¿no? De esta relación. Siento que te vas a guiar mucho por tu intuición. Vas a ver cosas que no te van a gustar, comportamientos de esta persona que no te van a gustar nada. Puede ser que pienses a lo mejor que te está engañando o que no, pues a lo mejor que está con otra persona o si no sabes si tiene pareja. No sé, veo ahí como comportamientos de esta persona con alguna mentira que no te van a gustar nada. Entonces, a la hora de avanzar, le veo que va a seguir en su misma línea, ¿no? Mira, una persona que por un lado sí que puede ser que te prometa que va a avanzar, pero el rey de espadas me habla ahí de una persona muy mental poniendo límites. El, el, el ermitaño, ¿ves? Sí que te digo que voy a avanzar, pero me paralizo. El ermitaño, estoy introspectivo. El ermitaño y el loco que me ha salido aquí también. Es que, ¿qué quieres que te diga? No puedo decirte otra cosa. Es una persona muy ambigua y va a seguir en esa energía.
de ambigüedad, de no sé qué hacer, de es que no es el momento, igual poniéndote excusas varias para avanzar contigo. Sí que veo que te va a decir que te quiere o que sí que va a expresarte que quiere estar contigo, pero luego a la hora de la verdad es que le interesas mucho, porque yo siento que eres una persona que cuando habla contigo le da serenidad, calma, le gusta tu energía, pero claro, te voy a decir una cosa, siento que el típico o la típica vampiro energético, ¿no? O vampira energética, vampiresa energética, es una persona que te chupa la energía, una persona que te consume, una persona que te drena esa energía buena tuya, pura, sincera, de bondad y la transmite, o sea, es que te drena esa energía, estoy sintiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso te sientes así, cansada, sin energía, cansado, harto, harta de esta situación. Eh, yo te veo durmiendo mal, te veo pensando mucho en qué hacer con esta situación. Esta persona te ilusiona mucho y luego no hace nada. Mira, me sale aquí el 7 de copas y el colgado, ¿no? Esas ilusiones y luego el estancamiento, el colgado. Te mantiene con una energía muy de enganche, de te tengo ahí, cuando me apetece recurro a ti, cuando no, no. Y me están diciendo un poco que depende de ti romper con este ciclo. Mira, la rueda de la fortuna. Muchas veces delegamos en los demás, bueno, pues esa energía de, bueno, es que no puedo cambiar mi vida, ¿no? Dependiendo de lo que me hagan los demás, pues así me pasan las cosas. No, tú puedes cambiar tu vida y depende de ti, de tus decisiones. Con lo cual, yo veo que es como que esta relación, este vínculo te está llamando a cambiar, a tomar acción, a tomar decisiones, ¿no? Y esta persona va a seguir en su línea, poco a poco, muy indecisa, indeciso, a veces queda contigo, te llama, cuando menos te lo esperas, por impulsos, funciona por impulsos, puede ser que te siga haciendo algún regalo, que te conquiste, que intente ahí pues mantenerte, pero te hace daño, vuelve, va, vuelve, te hace daño, puede ser que te haya mentido en muchas ocasiones, va a seguir en esa indecisión y en esa conquista, porque a mí el caballero de copas me habla de esa conquista. El caballero de copas es un caballero de declaración, de intenciones, ¿no? Pero con esta energía a mí me habla de un caballero que te mantiene enganchada, enganchado, que te hace a lo mejor regalos, pero al final te hace daño con este tres de espadas, ¿no? Eh, es alguien muy conquistador, conquistadora, que te hace regalos, que te mantiene ahí como en vilo, que quiere que estés a su lado, que quiere que sigas, bueno, pues ahí teniéndote, ¿no? Muy conquistador, una persona muy conquistador, conquistadora, y que se vale de eso para tenerte ahí pendiente de lo de ella, ¿no? Eso es lo que me dicen. Así que va a seguir en la misma línea. Ya depende de ti el romper con esto, ¿no? Porque va a seguir comportándose exactamente igual. Yendo, viniendo, hablándote tal, veo encuentros pasionales en algunos de los casos, una relación en oculto si estáis en oculto para algunos, adáptalo. Es lo que va a seguir pasando. Opción número 2, bruja naranja. ¿Qué hará próximamente esta persona? Bueno, pues siento ahí como que va a estar también muy centrado en su casa, a lo mejor si tiene hijos, sus hijos, su pareja, si tiene pareja, su estabilidad emocional, su estabilidad económica también. Veo a veces conversaciones, veo que a veces te habla como de que sí que va a concretar algo, pero la tormenta. Entonces hay una conexión bastante marcada, sí que lo veo, pero es una conexión de aprendizaje. Tienes que aprender a romper con estas cargas, porque yo siento que esta conexión es de cargas, ¿no? Al final. Es una relación, es una conexión que viene con ese diablo mm, enmascarada de, pues eso, de traición o de no tener nada estable. Y esta persona también se vale de eso, ¿ves? Es como tengo que romper con esta comunicación para tener algo estable con estos secretos. Esta persona es muy oculta. ¿Perderás a esta persona por completo? Sí, pero te estarás luego mejor, ¿no? Te supondrá paz, tranquilidad, porque yo ahora te veo mal. Entonces ya depende de ti el tomar esa decisión, ¿no? Yo te digo lo que veo y es lo que me están aconsejando las cartas. Vamos a sacar por último un consejo para ti, opción número 2, bruja naranja, un consejo para ti, opción número 2, bruja naranja. Dos brujitas, es hora de limpiar el espacio mágico, pues lo que te llevo diciendo todo el tiempo. Hay algo que limpiar aquí en esta relación. Y dos brujitas me habla de dos personas, es entre esta persona y tú, ¿no? Esta relación, este vínculo. Bueno,
tienes que mirar por ti, limpiar lo que te hace daño, lo que te está drenando, en energías a lo mejor también, no solo con esta persona. Y fíjate que vienen momentos para cerrar, mira, un gran final para un nuevo principio. Es hora, fíjate esta brujita con el reloj, de hacer cambios en tu vida. Es hora de eh, empezar a mirar por ti. Un gran final para un nuevo principio. Si no dejas espacio para lo nuevo, no va a llegar nunca, nunca esa persona que verdaderamente no tenga dudas, que verdaderamente no tenga miedos con esos enamorados y que se decida por ti, ¿no? Entonces, para cerrar un ciclo, o sea, para empezar un ciclo nuevo, perdón, hay que cerrar otro. Y lo que te están pidiendo a gritos es que lo hagas, ¿vale? La energía, el universo te está diciendo, cierra ese ciclo, un gran final para un nuevo principio, cierra ese ciclo porque es lo que ahora toca y lo que te vendrá bien. ¿Que puede ser que lo pases mal una temporada? Sí, pero esto a la larga es lo mejor para ti. Es lo que me dicen, sabéis que soy muy sincera, luego ya depende de ti tomar decisiones, por supuesto. Tú eliges. El futuro lo vamos creando dependiendo de nuestras decisiones y de nuestras elecciones. El futuro es incierto, lo vamos creando. Opción número 2, Bruja Naranja, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda con tu situación esta nuestra opción, puedes elegir otra opción o ver otros interactivos del canal que son atemporales. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Si te ha gustado, por favor, dame un like, coméntame, suscríbete al canal. Si no estás suscrito, por favor, ayúdame a seguir adelante, a continuar con este canal que a veces es complicado y bueno, hay que tener mucha constancia. Gracias por todo, que vaya genial. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 3, Bruja Azul, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Opción número 3, Bruja Azul. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 3, Bruja Azul. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? El colgado. Bueno, siento que las cosas están estancadas, siento que a lo mejor, bueno, pues a lo mejor estáis ahí en contacto cero o no se están dando las cosas como a ti te gustaría, ¿no? Ahora mismo. Vamos a ver el hoy ya contigo. Opción número 3, Bruja Azul. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti? Opción número 3, Bruja Azul. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti ahora mismo? La templanza, siento que esta persona, si no se está comunicando contigo, va a tomar acción en los próximos días, si estáis en contacto cero, o si no ha habido mucha comunicación en estos días, o igual no te ha dicho lo que siente por ti, o va a avanzar. Fíjate, me sale aquí el diablo, es como, el diablo aquí con el mundo me habla de empoderarse. Le encantas. A esta persona le gustas muchísimo con esta emperatriz y va a coger las fuerzas necesarias, mira la fuerza, para cerrar un ciclo contigo y avanzar. Es como, a mí el diablo, con la emperatriz ahí, es como que va a materializar sus deseos y el mundo va bueno, sí, a tener las herramientas adecuadas para avanzar con este sol. Fíjate, yo siento que puede ser que tú a lo mejor no sepas si esta persona siente algo por ti o no, o las cosas no se hayan dado, pero yo veo aquí como un avance bastante marcado en los próximos días, semanas. Sí, esta persona va a avanzar contigo. Opción número 3, Bruja Azul. ¿Qué piensa esta persona de ti, de la situación? ¿Qué piensa? Vamos a ver qué piensa. Opción número 3, Bruja Azul. ¿Qué piensa de ti, de la situación? Contigo. Siento que es como que cada persona puede ser que haya tenido ahí alguna decepción en el pasado o no esté en su mejor momento o tenga miedo de que si avanza contigo sufra, ¿no? De sufrir, de que a lo mejor le traiciones, ¿no? Porque me sale aquí el avance y como la traición, el 3 de espadas a lo mejor ha tenido muchos momentos duros en su vida en relaciones o algo ahí que le ha marcado muchísimo. Pero bueno, está pensando en avanzar contigo, en comunicarte a lo mejor lo que siente, aunque hay aquí una indecisión bastante marcada. Pero fíjate, eh, la templanza. La templanza y me sale 2 veces repetida la carta, ¿no? En su energía. Aquí me ha vuelto a salir. Siento que es como que está pensando mucho en ti, ilusionándose contigo, pensando en las opciones que tiene a tu lado y siento que se siente muy atraído por esta papisa. Es como que siente que estáis muy conectados, conectadas y le apetecería mucho avanzar, le apetecería mucho que esto se diera, ¿no? Entre vosotros y vosotras. Es como que hay mucha intuición, os sentís muy conectados, conectadas entre vosotros y vosotras, ¿eh? Sí.
Bueno, le gustas bastante, piensa mucho en ti, le encanta tu forma de ser, hay aquí un apego bastante importante, pero mira este 4 de oros, está como una puerta cerrada. De momento es como que esta persona no se está abriendo a ti o no te está contando lo que siente o le cuesta mucho, esta persona es como que es un poco hermética, hermético, tímido, tímida incluso, y le cuesta mucho abrirse en cuestión de sentimientos, ¿eh? Entonces a veces como que te evita o intenta, bueno, pues no avanzar, ¿no? Se frena mucho. Veo ahí como un conflicto interno entre lo que está sintiendo por ti y sus deseos, ¿no? Por un lado siente mucho, por otro se frena. Quiere hacerlo lo mejor posible, aquí veo muchísima atracción, piensa mucho en ti, le encantas, físicamente le gustas muchísimo, yo veo aquí como mucho deseo, fíjate además aquí que me ha salido la emperatriz, ¿no? O sea, te desea muchísimo, esta persona está, bueno, con mucho deseo hacia ti. Y si no habéis tenido ningún nada pasional, esta persona le encantaría, bueno, dar rienda suelta a su pasión. Ya me entendéis, ¿no? Yo veo bastante sentimiento por su parte, ¿eh? Lo que pasa es que no se decide o le cuesta. Es un hombre, una mujer bastante pasional, esta persona, ¿eh? Y yo veo que hay aquí como mucha atracción, muchísima. Pero por otro lado, hay inestabilidad, le apetecería darse una oportunidad contigo, hay mucha atracción, el diablo y el diablo. Puede ser que tenga ahí como cargas o algo que le frene. Yo siento que tiene ganas de avanzar contigo, pero por otro lado tiene miedo a sufrir, ¿no? Lo ha pasado mal en otras circunstancias en el amor, a lo mejor tiene una pareja ahí con la que todavía no ha solucionado ciertos temas, o una pareja incluso en algunos casos, pero yo veo más es pareja. Tiene miedo a sufrir, tiene miedo a volver a pasarlo mal, a que su mundo se derrumbe con esta torre, a que le engañen también, porque me salen aquí mentiras. Entonces, tiene miedo a tener conflictos contigo, a pasar a la acción, de tener algo más estable a tu lado y que esto se derrumbe. Yo estoy viendo que piensa mucho en ti y que yo te diría que a esta persona le interesas muchísimo y le encantaría tener una relación sana y estable contigo, ¿eh? Pero bueno, hay ahí algún tipo de condicionamiento que le frena. Ahora, yo siento que esto va a ir a más. Y yo le veo a esta persona que se está enamorando de ti bastante. Opción número 3, bruja azul. ¿Qué piensa de ti, de la situación? ¿Qué piensa? Opción número 3, bruja azul. Tiene muchas dudas, miedos, incertidumbre. Es una persona que le cuesta mucho, le veo tímido, pero fíjate, yo veo que esta persona está enamorándose de ti, ¿sí? Y le encantas, le gusta mucho físicamente. Siento que le vienes bien hasta en la salud, ¿no? Le veo anímicamente mucho mejor y a ti también. Es esa ilusión de empezar algo nuevo con alguien, ¿no? De esas mariposillas en el estómago, pero en plan bien, no en plan mal, ¿eh? Bueno, pues es una persona que con esta emperatriz le gustas muchísimo, le llamas mucho la atención, es esto todo como muy abundante, ¿no? Lo que está sintiendo por ti. Y es eso, esas mariposillas en el estómago de me encantas, me gustas mucho, pero no mariposillas en el estómago en plan nervios, porque a veces esas mariposillas cuando las tienes, si no te dan paz, igual ahí no es, ¿eh? Tiene miedo a fluir contigo y a volver a sufrir, a lo mejor que no salga bien. La mentira, yo siento que también esta persona no te está diciendo todo lo que siente, no está siendo sincero, sincera contigo. Puede ser que os una al trabajo, que a lo mejor le veas en su trabajo o él te vea o ella en el tuyo, o que seáis compañeros, compañeras de trabajo. Me sale ahí el tema laboral, aunque también es verdad que puede ser que esta persona se esté centrando mucho ahora en su trabajo también, ¿eh? Adáptalo, dependiendo de... Vamos a ver ahora qué siente por ti. Yo veo que sí que siente algo bastante potente, ¿eh? Sí. Vamos a ver qué siente, porque yo le veo enamorado, enamorada de ti, o en el proceso de enamorarse. Es que yo veo que aquí hay mucho no sé, le atraes mucho a esta persona, con esa emperatriz. Y ese diablo lo veo como mucha fuerza, poder de atracción, no sé, mucha pasión veo aquí en esta acción, mucha pasión, ¿eh? Saltan chispas entre vosotras, aunque igual las cosas estén paradas porque a esta persona le cuesta mucho abrirse a ti, le veo tímido, tímida, con miedo a sufrir, a pasarlo mal, a lo mejor eres tú también la que no se abre, o el que no se abre, ¿no? O los dos o las dos, puede ser. Opción número 3, bruja azul, ¿qué siente por ti esta persona? Opción número 3, bruja azul, ¿qué siente por ti? Bueno, pues le veo durmiendo mal, pensando mucho en ti, sobre todo por las noches. Estáis súper conectados, conectadas. Puede ser que os despertéis a la vez, que a lo mejor te manda un mensaje cuando tú estás pensando en él o en ella, si tenéis ahí comunicación vía teléfono, ¿no? O a lo mejor por redes sociales o por algún programa de mensajería, alguna aplicación. Yo veo que esta persona piensa en avanzar contigo, pero es verdad que a su vez le da como ansiedad, nerviosismo el hacerlo, ¿no? De momento le veo bastante comedido,
con medida, contenido, ¿no? Es como que está un poco también a la defensiva a la hora de avanzar. Su corazón, sus sentimientos, sus emociones le dicen vamos, es la persona indicada, pero este rey de espadas me habla de contención, vamos a pensar bien las cosas, vamos a hacerlo bien, no quiero precipitarme, quiero hacer todo de una manera correcta, quiero darle lo mejor a esta persona, quiero que sea una relación muy equilibrada, recíproca, ¿no? Y quiero un compromiso serio y estable contigo, con este 4 de bastos, con lo cual sí que veo que a esta persona le encantaría avanzar y siente bastante por ti. Bueno, yo veo a esta persona enamorada de ti, pero con muchos miedos, ¿no? Es como, bueno, pues que se está enamorando de ti. Yo, bueno, yo en la mayoría de los casos ya le veo enamorada de ti, ¿no? Es una persona muy sensible también a la vez. Mira, el rey de espadas, el rey de copas. La mente, el corazón, las emociones, ¿no? La mente, los pensamientos, los miedos, la contención, el rey de espadas, las emociones, el amor, voy a entregarme al 100%, pero el rey de copas, perdón, el rey de espadas me habla de contención, de eso, y el rey de copas me habla de eso, ¿no? De avances, de estoy sintiendo mucho por ti, de esas emociones. Con lo cual, una batalla, ¿no? Entre el rey de espadas, un pulso ahí entre el rey de espadas y el rey de copas. A ver quién gana, la mente o el corazón, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me decido por el corazón? Tengo miedo, la luna. Estoy un poco introspectivo, introspectiva, no me muestro tal y como soy. Tengo ese lado oscuro, pero yo sí que es verdad que tengo sentimientos por ti, te amo. Estoy enamorado, enamorada de ti. Esta persona está enamorada de ti, ¿eh? Sí. Hasta las trancas, lo voy a decir, sí, 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 porque es así, es verdad. Puede ser a lo mejor que tengas ahí haya una persona, una pareja tuya o suya que esté ahí, pues como, o pareja en algunos de los casos, porque, o si no es una estabilidad que esta persona tiene, entonces como que, bueno, hay ahí como estancamiento, dudas, miedos, tienes que adaptar, ¿no? Porque, pero bueno, a esta persona le encantas, le gustas muchísimo, se siente súper conectada. Bueno, mira, ¿qué quieres que te diga? El sol, el 6 de copas, esta persona cuando no está contigo te piensa, te extraña, te echa mucho de menos. El sol de copas, uy, el sol de copas, anda que estoy buena. El sol, el 6 de copas y la estrella. Esto es algo muy bonito, algo espectacular. Esta persona se siente súper conectada contigo, conectado. Es una conexión de almas, es una conexión, bueno, que va más allá del cuerpo. O sea, el sol, la emperatriz aquí, esta persona piensa en ti y se ilumina, su vida se le ilumina, ¿no? Eres como su sol. Eres... Y luego te echa de menos cuando no está contigo. Tiene ese sentimiento de nostalgia por no estar a tu lado. Esta lectura está siendo, bueno, muy intensa, pero con un amor muy bonito. El 2 de copas, bueno, ¿qué quieres que te diga? El sol, el 2 de copas, esta persona es que se siente súper atraída, atraído hacia ti, la estrella, el 10 de oros, esta persona lo quiere todo contigo, ¿eh? Lo que pasa que es eso, que tiene miedos, dudas, no sabes si a lo mejor tú sientes lo mismo, es como, el destino se ha unido y no por casualidad, esto es un planteamiento, esta persona yo le veo enamorada, enamorada de ti y que sabe que el destino no se ha juntado por casualidad, que esto es fruto de un plan divino, ¿no? Y de un plan del destino, ¿no? No es por casualidad que os conocéis, además os sentís muy conectados, conectadas. ¿Qué siente por ti? Opción número 3, bruja azul. ¿Qué siente por ti esta persona? Opción número 3, bruja azul. ¿Qué siente por ti? Está enamorado, enamorada, muchísimo. Apoyo, ¿ves? Eres un gran apoyo para él o para ella. Siento que te ve como alguien increíble. Está evaluando siempre cómo te sientes, analizando tu comportamiento. Esta relación implica paciencia, comprensión, ¿no? Hay que saber que los tiempos son perfectos y que yo siento que vais a estar bien y juntos o juntas en el momento perfecto y adecuado. Se siente muy conectado, conectada con la naturaleza y es como que yo siento que cuando no está contigo se siente solo, sola. Te busca con la imaginación, te busca, mira, con la imaginación, no había visto la carta. Estáis muy conectados, ¿no? Sobre todo en momentos de soledad, por la noche, cuando no, eh, pues cuando está tranquilo, tranquila, conecta con tu energía y tú conectas con la suya. Puede ser que tengáis sueños, que tú sueñes con esta persona y esta persona sueñe contigo. Vamos a ver qué hará próximamente. Yo siento que esto se va a dar, ¿eh? Opción número 3, bruja azul, ¿qué hará esta persona próximamente? Opción número 3, bruja azul, ¿qué hará esta persona próximamente? Contigo, ¿qué pasará? A ver. Hay bloqueos, miedos, dudas, pero esta persona tiene muy claro que quiere avanzar, el mago. A pesar de esos miedos, a pesar de esas dudas, esta persona yo siento que cada vez va a haber más comunicación con esta templanza y que esto se va a dar, ¿eh? Sí.
Es que es una relación muy bonita que lleva su, bueno, pues su tiempo, pero poco a poco. Me sale el éxito entre vosotros, vosotras. Esto es un triunfo asegurado, ¿vale? Pero bueno, poco a poco siento que las cosas van lentas, que tienes que guiarte también bueno, confiar que esto se va a dar y poco a poco, ¿no? Siento que esta persona está muy ilusionado en ti, en que esto se dé también, pero duerme mal por las noches, le veo con ansiedad incluso pensando bastante en ti y yo siento que vais a tener un compromiso serio e incluso puede ser que os caséis o que legalicéis vuestra relación, pero van las cosas de lentas, siento que esta persona todavía va a resistir un poco, le encantas, cada vez le vas a gustar más y yo veo aquí, bueno, que no se va a poder contener, porque es que tiene miedo a sufrir, tiene miedo a pasarlo mal, a tener esos conflictos que ha tenido a lo mejor en algún momento en otras relaciones o hay algo ahí que le frena, pero yo veo que le encantas y esto al final se va a dar. Va las cosas despacio, puede ser que a lo mejor avance un poquito y luego le veas más parado, parada, porque se frena, pero yo veo que esta persona va a seguir como muy pendiente de ti, puede ser que a veces te descases en el vínculo, le veo contenido, contenida, muy metido en sí mismo, en sí misma a veces, pero yo veo que va a haber más comunicación poco a poco, esta persona se va a abrir más a ti. Y yo siento que la oportunidad está ahí, vais a empezar una relación porque esta persona es que le encantas. Es que estés hechos el uno para el otro. Esta persona está enamorada, enamorada de ti, hasta las trancas. Es que sí, es que le encantas. Entonces, ¿qué te digo? Pues que sí, que esto va más y es una relación muy bonita y yo siento que esto poco a poco va a ir a más, el as de copas y el dos de copas. Y en las próximas semanas, días, pues va a contactar contigo, va a decirte que verdaderamente quiere estar contigo, que quiere conocerte poco a poco, que quiere que las cosas vayan a más, pero lentas, que no quiere precipitarse tampoco, que si a ti te apetece conocerle, conocerla, que vayan las cosas despacio, a ver si sois compatibles como pareja. Quiere hacer las cosas muy bien. Esta persona me gusta mucho esta energía, ¿eh? Te puede ser que te invite a cenar, que tengáis ahí un encuentro pasional, que vayan las cosas, pero muy lentas, muy lento veo, ¿no? Hablar en plan de amigos, amigas, poco a poco. No quiere precipitarse, no quiere hacer las cosas rápido. No quiere empezar la casa por el tejado. Me dicen que ahora las relaciones, muchas empiezan la casa por el tejado. ¿Por qué? Porque, bueno, nos acostamos o tal, o hacemos esto, lo otro, tenemos un encuentro pasional, luego no sabemos si sí, si no, y no nos tomamos el tiempo ni en conocernos, ni saber si seremos compatibles como pareja, como personas, juntos, juntas, y nos irá bien, ¿no? Eso es súper importante. Me está gustando mucho esta energía. Opción número 3, bruja azul. ¿Qué hará próximamente? Yo veo encuentros, veo que esta persona se va a abrir más a ti y te va a confesar lo que siente. Sí, le encantas, le gustas muchísimo, de verdad. Y está enamorado, enamorada de ti, ¿eh? El éxito me sale otra vez, la conexión, a pesar de que haya obstáculos, a pesar de que esta persona tenga sus miedos. Se va a acercar a ti como amigo, amiga, poco a poco, siento más afinidad, siento que las cosas van a fluir más y yo veo aquí muchísima tentación, va a dejar atrás sus miedos, malas experiencias del pasado, veo que incluso puede ser que te invite a su casa o tú a la de él o a la de ella, veo convivencia más adelante y yo veo aquí un amor puro y verdadero. Esta persona se va a entregar al 100% a ti, ¿eh? Va a dejar las cargas a un lado, veo comunicación, hablar mucho y dejar atrás indecisiones. Súper importante la comunicación, el hablar desde la verdad, desde la sinceridad, ser asertivos, asertivas, ¿no? Me están diciendo. Y ser sinceros con lo que sentís el uno con el otro. Bueno, vamos con un último consejo para ti, un consejo para ti, para cerrar la lectura. Opción número 3. Me está gustando mucho esta energía y esto va para adelante, así que no te preocupes, me dicen. Opción número 3. Todo lleva su tiempo. Y las cosas rápidas no hacen esas bases, no, esos cimientos sólidos para que la relación funcione. Y luego igual se desmorona muy pronto, ¿no? Opción número 3, bruja azul, un consejo para ti. Opción número 3, bruja azul, un consejo para ti. La muerte y la doncella, invasión, transgresión de límites y dominio. Va a haber ahí una muerte y una resurrección con el tema del amor, ¿no? Siento que hay veces que tú, bueno, pues has estado en relaciones tóxicas o esta persona, y yo siento que la muerte y la doncella es que vienen cambios para ti buenos, invasión, transgresión de límites y dominios, como que también tienes que poner límites. Hay veces que no los has puesto, has dado demasiado en relaciones, tienes que mirar por ti, no solo en relaciones de amor, también en relaciones pues, familia, amigos, amigas, en el trabajo. Das mucho y recibes a veces poco, y te están diciendo que
tienes que, cuando hay una invasión de, pues, hay personas que a lo mejor te piden demasiado o tienes que dar mucho y te dan poco, eh, tienes que poner límites, transgresión de límites y dominio, ¿no? Estate centrado o centrada en eso. Ángel de la nieve, las señales te han llegado ya. Te han llegado muchas señales, te llegan. En este mes de octubre te vas a sentir también muy conectado, conectada con las personas fallecidas, queridas, fallecidos si tienes a alguien que ha fallecido recientemente está contigo. Me marca mucho una figura paterna, ¿vale? Un abuelo, un padre, pero bueno, puede ser también una madre o una figura materna, una abuela, una amiga, un amigo o alguien de tu familia que ha fallecido. Este mes lo vas a sentir más, porque también es un mes muy de estar cerca de los difuntos, ¿no? Bueno, tenemos ahí Halloween, aquí el 1 de noviembre es el mes de todo, o sea, es el día, perdón, de Todos los Santos, celebramos aquí en España, sé que también en México celebráis, bueno, pues también hacéis una celebración muy, muy bonita con el tema de los fallecidos, de los muertos, y bueno, son honrarles al final, aunque no estén con nosotros, pues bueno, están en otro plano, ¿no? Yo recibo muchos señales de personas que no están conmigo físicamente y sé que están a mi lado, aunque no estén en este plano, ¿no? Se van para otro plano. La muerte siempre es una transición, una transformación, no nos vamos, la energía continúa. Entonces, pues bueno, te dicen que las señales, vas a recibir muchas señales y muchas señales también por parte de tu ángel de la guarda, tus seres de luz. Vas a estar muy conectado este mes conectada, me lo están ya diciendo, ¿no? Así que pues guíate por todo eso y además vas a recibir señales de que esta persona es la correcta, por la que me has preguntado. Opción número 3, bruja chula, hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda con tu situación, esta no es tu opción, así que puedes elegir otra opción, otro interactivo atemporal del canal, que hay muchos de este tema. Son atemporales, con lo cual en el momento que lo veas es cuando te van a llegar esos mensajes. Si te ha gustado, por favor, dame un like, coméntame, ponme bueno, un corazoncito, un me gusta o una mano para arriba, perdón. Yo os pongo un corazón, siempre leo todos los comentarios. Es que yo como pongo corazones en los comentarios, por eso se me ha ido. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Bueno, ayúdame a seguir adelante. Esto a veces supone mucha constancia, mucho esfuerzo, cansa bastante, aunque parezca que no, porque bueno, no deja de ser un trabajo también muy mental, un trabajo de conexión con las energías. Te mando un abrazo enorme y te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí y nos vemos en próximos interactivos. Que vaya genial. Hasta pronto.